y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, bien de interés cultural de esta ciudad histórica, declarada Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Bienvenidos, señoras y señores, amigas y amigos todos, y gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos en la presentación de esta pequeña, gran obra divulgativa que lleva por título La Batalla de la Laguna. Vamos a presentar esta obra, como les decía, eminentemente divulgativa. Y antes que nada, les querría presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda, creo que no necesita presentación, pero yo lo hago, don Antonio Tejera Gaspar, profesor de la Universidad de La Laguna, catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna, medalla de oro de la Universidad de La Laguna. Él me ha dicho que me ahorrara todo esto, pero no lo voy a hacer. Les decía, medalla de oro de la Universidad de La Laguna, doctor honoris causa por la ULPGC, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, medalla de oro en Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, miembro de honor del SICOP y, desde luego, hijo predilecto de aquel municipio que le vio nacer, Arico. Muchas gracias, don Antonio. También me acompaña a la derecha el señor Perdomo, don Roberto Perdomo. Es licenciado en Bellas Artes, natural de la isla de Lanzarote. Le agradecemos además especialmente que nos acompañe en esta tarde, que ha venido desde allá. Es el ilustrador, artista plástico, ilustrador, dibujante de las ilustraciones que acompañan al texto de don Antonio de esta obra. Muchísimas gracias también. Quiero mandarle un cariñoso saludo, afectuoso, a don Eliseo Izquierdo, que iba a acompañarnos en esta tarde y por razones de salud no puede hacerlo, y desearle una pronta recuperación en nombre de todos ustedes y de las personas que integramos la mesa. Les decía que vamos a presentar esta tarde una obra que es eminentemente divulgativa. No exenta, desde luego, del rigor y tampoco exenta de la calidad y de la excelencia que acompañan siempre los textos y los trabajos del señor Tejera Gaspar. Y lo hacemos así, con ese carácter divulgativo y eminentemente pedagógica. A esa pedagogía le va a acompañar muy bien todas esas ilustraciones que también les van a encantar en cuanto empiecen a pasar páginas, porque además ayudan a tener una visión muy clara de cómo pudieron acontecer esos hechos, aparte de los diferentes hitos que acompañan y de los que se va a hablar en esa obra. ¿Qué pretendemos con esta obra? Desde luego, es una obra, les decía, divulgativa. ¿Por qué? Porque pretendemos que se conozca, en primer lugar, un episodio histórico que tuvo lugar en lo que hoy es San Cristóbal de la Laguna, en los campos, descampados, los llanos, también lo llamaban, de Aguere. También pretendemos que se conozca una batalla que se ha invisibilizado, que ha quedado un poco silenciada por las otras, por la de la Matanza y por la de la Victoria, que desde mi punto de vista es también, o fue también, clave para el ganar de esta isla por parte de los conquistadores. Una batalla que, como muy bien dice don Antonio Tejera, desbarató al bando de los guanches, de los menceyes y de los guanches que luchaban por mantener su tierra, a sus gentes y su libertad. También pretendemos conocer con esa obra la función de algunos inmuebles y de algunos edificios y de algunos hitos que acompañan desde después de ganar a esa batalla. Por supuesto, pretendemos también que se recuerde algo que es tan necesario siempre en la vida: los valores que tuvieron aquellos menceyes y aquellos guanches que aunaron sus fuerzas, trabajaron en equipo, se unieron para defender, como les decía antes, su tierra, a sus gentes, a su pueblo y su libertad. Y es fundamental que se conozca esa batalla también. No voy a hacer un listado, no toca, de las actuaciones y de las acciones que en estos 4 años hemos hecho,
desde la Concejalía de Patrimonio Histórico. Les recuerdo que yo soy la concejala Elvira Jorge, concejala en funciones de Patrimonio Histórico, y les decía que no toca hoy hacer ese listado. Pero desde luego no vamos a hablar de las subvenciones que hemos concedido para rehabilitar inmuebles de interés patrimonial o para difundir el patrimonio, tanto mundial como material e inmueble, incluso mueble, ni vamos a hablar de la creación de ese reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, ni vamos a hablar de divulgación y de rutas, etcétera, etcétera. Pero, por favor, les pido un minuto de paciencia y que me permitan la pequeña licencia de decir por qué hoy traemos este libro aquí. ¿Por qué? Porque ha sido un objetivo siempre durante este mandato poner en valor y volver a recuperar y difundir cuestiones relativas al mundo prehispánico, al mundo aborigen, al mundo guanche. Por tanto, en relación con el mundo guanche y con su legado y con su cultura, a lo largo de este mandato hemos realizado algunas acciones y esa es la licencia que les pedía recordarla. Primero, hemos creado la Ruta de los Menceyes. También hemos trabajado realizando, en colaboración con distintas administraciones y nosotros también, realizando, les decía, diversas prospecciones arqueológicas en distintos yacimientos arqueológicos del municipio. También hemos podido grabar un pendrive acerca del yacimiento arqueológico del Becerril. Además, hemos solicitado y tramitado, propuesto, la incoación de expedientes para la declaración de bienes de interés cultural en distintas categorías, entre ellas la de yacimientos arqueológicos que tienen que ver con el mundo guanche. Hemos también redifundido de nuevo y republicado, vuelto a publicar manuales, folletos, para sensibilizar en contra del expolio de nuestro patrimonio. Y también para difundir el bien de interés cultural que supone la Barranquera, con las cuevas del Calabazo de Valle de Guerra. Hemos obtenido algunos resultados. Hemos vuelto a encontrar algunos resultados en esas prospecciones que ahora no toca detallar. Hemos también llevado a los colegios talleres de arqueología. También hemos realizado investigaciones acerca de esos restos óseos que se encuentran en el MUNA depositados y que nos han dado interesantes respuestas fruto de esas investigaciones. Desde luego hemos hecho trabajos previos para que en este municipio exista un centro de interpretación arqueológica o arqueológico-natural o integral para difundir todo nuestro patrimonio. Hemos pedido que se esculpiesen esculturas como la de la Chimencey Sebensui, que quedará para siempre en la punta del Hidalgo, su lugar natural, y la de la mujer aborigen guanche con su hija en el Parque del Rocío, al lado del Barranco de Santos. Desde luego hemos hecho proyectos didácticos, como el que elaboró el señor Farrugia, basándose en su libro, que también hemos difundido, Memorias Guanche. Y también hemos colaborado con otras publicaciones, como ayudar a la compra de Los Lenguas Cortadas. Y la publicación de Memorias Guanches del doctor Farrugia. Entre otras muchas. Les decía que no les quería cansar, les agradezco la licencia que me han permitido. Por tanto, hoy damos un paso más con esta publicación que ha realizado Le Canarien, que ha coordinado doña Laura Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde, fruto del autor don Antonio Tejera y del ilustrador don Roberto Perdomo. Yo creo que ahora toca que yo me calle y darle la palabra al señor Perdomo, que nos va a comentar cómo ha sido todo este proceso y qué nos ha querido transmitir en su obra. Señor Perdomo, cuando usted quiera. Yo voy a ser breve porque yo creo que los que estamos aquí estamos deseando escuchar más a Antonio que a mí seguramente. Nada, principalmente agradecer al Ayuntamiento de La Laguna, a la editorial Le Canarien, que por haber confiado en mí para hacer el trabajo de las ilustraciones, y después, por supuesto, a Antonio, que bueno, para mí es un honor. Yo lo conozco de hace muchos años, no sé si se acuerda que en Lanzarote
dio unos cursos de verano de Blas Cabrera, hace ya muchos años, y fue mi primera introducción al mundo de la historia y de la arqueología, y la verdad que de la mejor forma posible, ¿no? Que con Antonio, que incluso íbamos a ir a la que será de Sonsaguas, hicimos una ruta y todo, y bueno, simplemente dar unas pinceladas técnicas del trabajo de ilustración. Yo ya había colaborado en un volumen nuevo que se había hecho don Antonio, el de Guanche, y en un principio habíamos decidido pues hacer unas ilustraciones con técnicas manuales, ¿no? Saben que hoy en día se divide un poco la parte más trabajo de ordenador, digital, pero creíamos que para este tipo de trabajo tendríamos que ir a los recursos tradicionales, ¿no? Entonces van a encontrar una serie de ilustraciones a base de plumillas, acuarelas y demás, igual que en el libro de Guanche, que también hicimos una selección de plumillas, un poco recordando aquellos libros como los de Vernon y tal, que siempre hacían como su trabajo de campo, ¿no? Y nos parecía que a nivel estético funcionaban bien para este tipo de trabajo, ¿no? Entonces en el libro van a encontrar pues una nómina de lo que eran tanto las armas castellanas de la época como las indígenas, y después también una serie de ilustraciones orientativas de, por ejemplo, cómo era la zona donde se desarrollaron los hechos históricos, ¿no? Y cuáles son los puntos más importantes. Bueno, a nivel de anécdota, claro, yo estoy en Lanzarote y cuando en Le Canaria me dijeron, venga, vamos a hacer este trabajo, pues yo me metí en Google Earth, en Google Maps y tal, porque quería ver un poco la zona. Y bueno, Antonio dijo, no, si usted me viene aquí a la laguna, que lo voy a llevar a la ermita de San Roque, y yo, bueno, vamos. Y la verdad que echamos un día súper bonito porque yo hice un ejercicio de creatividad, porque evidentemente está todo construido, ¿no? Pero con lo que nos decía Antonio, orientándonos de cómo sucedieron los hechos en la ermita de San Roque, si te haces un mapa de cómo fueron esos hechos, de cómo era el Real de San Miguel, que ahora es Gracia y tal. Fuimos a Gracia y la verdad que me pareció uno de los días más espectaculares que yo he vivido, ¿no? Pues además con Antonio es un lujazo. Y poco más, yo creo que le cedo la palabra a él y que nos cuente. Se oye, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bien, gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que han estado o que están esta tarde con nosotros, que han venido, amigos, excompañeros de carrera, familiares, y al mismo día, por cierto, en que estamos celebrando la fiesta de mi pueblo, del Río. Casualmente ha coincidido esa feliz circunstancia, ¿no? Si hiciera un símil con lo que es una creación novelística o una creación cinematográfica, podría decir que esta es una obra coral, en el sentido de que, primero, la idea no es mía, la idea es de la concejal de Patrimonio, mi querida amiga Elvira Jorge Esteves, y es la que me sugiere la oportunidad de hacer un informe sobre el área en la que se produce la Batalla de la Laguna. La muy desconocida Batalla de la Laguna en general para todos los tinerfeños, ¿no? Ahora entraremos en ello porque merece la pena, ¿no? Y yo le dije, eso ya lo hizo don Antonio Rumeo de Armas, el profesor Rumeo, que es una referencia para nosotros fundamental, como todo el mundo sabe, en ese trabajo extraordinario que, por cierto, luego reeditó primero el Cabildo y en los últimos tiempos el Instituto de Estudios Canarios. Y estaba naturalmente lo que había dicho don Juan Álvarez Delgado y don Alejandro Charanescu, claro está, don Buenaventura Bonet y Reverón. Y luego después, claro, está siempre mi apoyo, que lo tengo aquí delante, por cierto, a mi amigo Eduardo Aznar Vallejo, que tiene un trabajo que para mí fue fundamental para ubicar el inicio del Real de San Miguel.
yo sinceramente les reconozco que hay muchas cosas, claro, que de la conquista de Tenerife sabía vinculados con el mundo guanche en general y en particular y de modo específico con lo sucedido en el barranco de San Antonio, en la matanza de Acentejo y en el final de la conquista, el remate de la conquista. El remate de la conquista en la victoria de Acentejo en diciembre de 1495, si es así como queda recogido en la documentación. Pero en cambio yo desconocía, sinceramente, claro, porque uno no se mueve en muchos ámbitos y tiene uno que estar tirando de la información de lo que han hecho otros, que uno no hace sino seguir la pauta de lo que se ha dicho y, naturalmente, meterme por el otro carril, que es el que yo conozco algo más, claro, que es el mundo de... Bueno, algo más, lo que únicamente conozco realmente, que es ese mundo del mundo aborigen, específicamente de los guanches, ¿no? En este caso se producía además una particularidad que a la vista está, y es que son, digamos, si eso se pudiese hacer un trasunto literario, y aquí tengo a mi amigo Daniel Duque, que igual me está ya tirando de las orejas, si lo digo de esa manera, pero lo voy a decir, como si hubiese 4 historias que están convergiendo constantemente en ese ámbito, ¿no? Porque en esas 4 historias están los castellanos, que son los conquistadores y por tanto los invasores de un territorio que no es el suyo, evidentemente, y con todo lo que eso lleva consigo. Están los guanches, que son naturalmente los que sufren esa circunstancia. Están los canarios indígenas de Gran Canaria, que vienen a la conquista de Tenerife. No solamente don Fernando Guanarteme, sino que también hay otros más, entre ellos Pedro Buendía, que es el que en principio parece que es el que mata definitivamente a Tinguaro, según lo que dice Viana en su poema, el nombre con que le da, que quizás sea Chimenchia o Achimencha, según las variantes, porque ustedes saben que en esto hay muchas variantes. Y luego está esta otra cosa que a mí me ha interesado mucho, porque en parte puede ser una continuación del librito que yo presenté hace un poco tiempo, del 1496, de Aguere a San Cristóbal de la Laguna, y que es ese territorio que se va conformando poco a poco como resultado de la batalla de la Laguna, es decir, la ermita de Gracia y por tanto ese ámbito, la Cruz de Piedra, la ermita de San Cristóbal y la ermita de San Roque, ¿no? Así como yo lo creo. Me he atrevido en tantos atrevimientos que yo suelo hacer de vez en cuando, pero el tiempo lo dirá y si no uno pues dice que no es así y punto, porque la prueba y el error es lo que nos conduce al conocimiento. Lo otro naturalmente es acumular datos, pero que no tienen ninguna explicación razonable, ¿no? Es decir, hay un espacio de la laguna que puede ser la que se crea, un espacio para después de la batalla, haciendo un juego de palabras con la obra de Martín Patino, Basilio Martín Patino, Canciones para después de una guerra, ¿no? Y eso, por un lado, podía ser el espacio del poder en la laguna, que es la zona que corresponde al adelantado. Y, por supuesto, el área fundacional, que, como tú no sabes, el Lomo de la Concepción, es decir, donde está la iglesia de la Concepción. Entonces, yo creo que conjugando estas 4 cosas es cuando yo he podido ir tratando de hilar un poco y darle, digamos, mi visión particular, pero por supuesto, como muy bien ha dicho la concejal, es un libro de divulgación puro y duro. No hay, digamos, nadie piense que hay un añadido nuevo, ni investigación, etcétera, como después, si me permiten, lo terminaré de leer. Pero, como pasa siempre, cuando se producen este tipo de intervenciones, como es la mía, en la que a mucho ya me atreví, como dice por ahí, no sé si es una ISA, una folía, etcétera, a mucho me atreví yo, pero uno es un lanzado, en el sentido de que yo mismo lo reconozco, igual que me ha sucedido cuando lo he comentado con colegas, me dice, pero la batalla de la Laguna, ¿pero tú a qué te refieres? ¿La del otro día, la del 28 ahora, la de la política? No. ¿Cómo, ¿y qué batalla de la Laguna te refieres? Digo, pues la batalla de la Laguna es que no solamente está la matanza y la victoria, que es lo que nosotros conocemos, que lo tenemos vívido en nuestra mente, en nuestra identidad, en nuestros referentes, porque todo el mundo lo sabe. El desbarato, como dice antes, utilicé el verbo o la expresión porque había una referencia también en el padre Espinosa. Y luego después la victoria, dice, pero la victoria
no voy a decir que es una cosa de andar por casa, no, pero la que de verdad es importante es esta. Este es el punto fundamental, ¿no?, de por qué se produce. Y aquí es donde se vuelven a confundir y a mezclar una serie de aspectos importantísimos, que eso me ha hecho reflexionar en el sentido de que quizá al cabo del tiempo no quedará más remedio, y yo no creo que tenga ya edad para meterme en estas camisas de once varas, pero quizá desde el ámbito del mundo indígena, desde el mundo, diríamos, de lo arqueológico, para entenderlo en ese sentido, ¿verdad?, no digo que haya que revisar la conquista de la isla, ¿no?, revisarla, porque quizás sea excesivo, ¿no?, pero ponerse hasta donde se pueda desde esa otra perspectiva sería muy importante, porque claro, estamos hablando de los bandos de paces que apoyan al conquistador, claro, nos resulta duro decirlo, pero es que es así. Los bandos de guerra, que están naturalmente confederados bajo la égida del Mensei Benitomo Bencomo, etcétera, y todos los otros menseyatos, digamos, del norte, para entenderlo, y estos serían los menseyatos del sur, para entenderlo, con todas las implicaciones que eso pueda llevar, ¿no?, aunque eso no venga así. Y entonces, claro, es que en ese contexto, el apoyo del menseyato de Weimar es un apoyo importantísimo en ese contexto, pero también el de Anaga, que es el lugar de donde está Añazo, ¿verdad?, con Z, Añazo, que es donde se ubica naturalmente el conquistador en la primera entrada de 1494 y la segunda de 1495. Y entonces, claro, todos estos factores, claro que los ha dicho muy bien don Antonio Rumeo de Armas, ¿no?, porque él además me lo confesó en alguna ocasión que pude hablar con él de manera distendida. Me decía que a él le interesaba mucho todo ese mundo y lo manejaba, dentro de lo que cabe, con bastante certeza, ¿no? Entonces quiero decir que aquí hay toda una serie de circunstancias extraordinarias que terminan con el suicidio del Mensei Bentor, después de terminada la batalla de la Victoria de Centejo, que si la interpretamos desde nuestra perspectiva es completamente distinta de si se interpreta desde la perspectiva del Guanche. Es radicalmente distinta. Y claro, todo esto es un tema que es de una enorme complejidad, donde se mezclan no solamente aspectos simbólicos que lo tienen, sino sobre todo cuestiones vinculadas con los comportamientos sociales, políticos, de concepción del mundo, de su propia cosmología de los guanches, para poder entender todo esto, ¿no?, como sucede con los suicidios de Gran Canaria, el famoso Atistirma, etcétera, que ahora no viene al caso, y que Eduardo Aznar y yo en su momento escribimos un trabajo en el que ya nos esposábamos algunas de estas cuestiones, ¿no? Por tanto, en este contexto es en el que yo he jugado con todas estas posibilidades de la batalla de la Laguna, en la que enfatizo, para que quede bien claro, de que para poder entender, así lo entiendo yo ahora, para poder entender debidamente, ya lo ha explicado don Antonio, repito de nuevo, pero ahora en otra dimensión, porque estamos hablando de una obra de gran envergadura, de una obra extraordinaria, y esto, claro, es una cosita de andar por casa, pero de fácil lectura, me parece a mí, o de muy pocas lecturas de tiempo, porque son 100 y poquitas páginas, ¿no?, y como hay después muchos dibujos hechos por Roberto Perdomo, como aquí ha quedado dicho, pues entonces podemos servir para redefinirnos el tema en ese sentido. Es decir, el final de la conquista de Tenerife y el final de un mundo que había durado 1500 años empieza realmente aquí. Porque, claro, ese derrumbe, no solamente un derrumbe físico, como ahora brevemente comentaré por encima, no es un derrumbe físico, es un derrumbe moral, es un derrumbe de todo el comportamiento ético de todo ese mundo, que desaparece en muy poco tiempo y ya naturalmente no es recuperable bajo ningún caso, ¿no?, de ningún momento. Y entonces, claro, si eso no se entiende así, difícilmente podemos comprender cómo se produjeron los hechos. En ese contexto es donde uno puede ir leyendo, hasta donde es posible, cómo son capaces los menseyes de guerra, los bandos de guerra, los menseyatos de guerra, de enfrentarse en una zona llana, ¿verdad?, en un descampado, como dice expresamente don Antonio Romeo, enfrentarse con aquellos jinetes, ¿verdad?, y con aquellas picas y aquellas alabardas y aquellas armas mortíferas
casi a pecho descubierto, como quien dice, con unos vanot y unas piedras que manejaban con muchísima agilidad, todo se ha sabido, y yo hago el énfasis en explicar precisamente cómo ellos lo manejan, ¿no? Porque buena parte del libro también yo he tirado de fondo de armario personal, claro, como es lógico, porque ya lo había escrito en otro lado y por tanto no tenía que estar diciendo cosas nuevas. Y entonces, en ese contexto es donde me parece que sería muy interesante, digamos, entender, como digo, estas cuestiones, ¿no? Y ya, para no cansarles demasiado, quiero decirles lo siguiente. Cuando se mezcló a su vez el texto con las imágenes, a mi gusto, muy bonitas y muy bien concebidas de Roberto Perdomo, con las opiniones de Laura Rodríguez Jiménez, aquí presente de Le Canarien, con las opiniones muy, muy especiales de Fátima Melián Pacheco, la técnico de patrimonio del ayuntamiento, en este caso de la concejalía, porque ella estaba viendo las cuestiones desde su óptica de tipo pedagógico, didáctico en este caso, y yo naturalmente, claro, me limité en algún caso pues a sugerir con la obra de Velázquez de las Lanzas, no pocas cosas podría decir porque uno hasta ahí ya no llego, ¿no? Y entonces en ese sentido, como muy bien lo ha explicado Roberto y para no ser reiterativo, es como tratamos de ver ese territorio. Y después uno que tiene esa vieja afición cinematográfica a su modo, yo estaba ya viendo la película que está sin hacer, ¿no? Diríamos, era como una especie de formato previo para lo que podía ser un ensayo, ¿no? Es decir, esto es un guión cinematográfico, la parte que yo he escrito sobre la base de la que se puede hacer, un guión cinematográfico, es posible. Sobre una idea de la concejal de Patrimonio, doña Elvira Jorge, es posible. Y que todo el diseño ¿cómo se llama eso?, artístico es de Roberto Perdomo, es posible, ¿no? Y que toda la producción se ha hecho en los estudios de Le Canarien de la Orotava, ¿no? Con la supervisión de la producción de Laura. Pues es posible, ¿no? Es posible, pero no es la cosa, y voy a continuar un poquito más, pero no mucho, no es la cosa, diríamos, aunque yo lo diga algunas cosas un poco en tono jocoso, porque es mi manera a veces de expresar las cosas, ¿no? Sino que el tema es de enorme profundidad. Y dejando ese tono así un poco jocoso, me pareció oportuno en este contexto leer un pequeño fragmento, un párrafo de la edición que hizo don Alejandro Choranescu de la conquista de Tenerife, el tomo 1 del poeta Antonio de Viana Lagunero, ¿no? Dice don Alejandro Choranescu: así como el cristiano sabe que es pecado y gloria y permanente conflicto, el canario se siente dividido entre la inocencia pisoteada por la invasión y la conciencia de haber sido pisoteador. De modo que esta situación dramática, que en principio efectivamente lo es, porque somos de las dos cosas, ¿no? Es decir, los que apoyan y los que se defienden, etcétera, ¿no? Jugar con estas cosas, yo creo que es mi sensación, por lo menos así por lo menos el espíritu con el que yo lo he hecho, es decir, hasta en lo posible de tener que asumir la historia con todas sus consecuencias. Si no somos capaces de hacer eso, difícilmente nos podemos entender de verdad como ciudadanos libres, ¿verdad?, de este ámbito en el que nosotros nos movemos, ¿no? Esto me parece fundamental. Yo no estoy haciendo ni política, ni filosofía, ni ese tipo de cuestiones, pero que me parece importante. Porque, claro, en medio, y no voy a dejar de decirlo, claro está, se cruza la figura de don Fernando Guanarteme. Anoche Pepe Alemán, en el acto institucional del Día de Canarias, decía un poco en tono jocoso, cuando los sabandeños se presentaron en Las Palmas de Gran Canaria, y entonces una de las canciones que llevaron es Guanarteme teme, etcétera, y no lo voy a seguir, que ustedes lo saben igual que yo, ¿no? Entonces, claro, la duda y la discusión de si está de verdad sepultado después de su muerte, que se produce quizás entre enero y mayo, dicen los especialistas, de 1496, el año de la fundación de La Laguna, que parece que no es el sitio, pero allí hay una lauda sepulcral que puso la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde lo pone su nombre y el RIP para que quede constancia, ¿no? Y ese tema yo lo trato también de una manera ustedes comprenderán, muy superficial, porque yo no tengo conocimiento del tema, pero no quería dejar de hacerlo
ni quería de dejar de resaltar en lo posible la figura de don Fernando Guanarteme a través de la documentación testifical de su hija Margarita Fernández Guanarteme, que así es como aparece en la documentación, porque me parece muy importante y yo creo que muy clarificador, sinceramente, para que el lector, en lo posible, me parece que cada uno de los capítulos no es muy largo y que pueda por lo menos entender esas cosas con bastante claridad, ¿no? Yo lo mismo, claro está, con el Mensei Benitomo Bencomo. Parece que el nombre de verdad era Benitomo, pero como aparece tanta variante de nombres, cuando esas discusiones, yo no digo que sean poco fértiles, pero desde luego conducen a muy poco, ¿no? en ese sentido, pero que es conveniente tenerlo en consideración. Y por último, quería hacer una referencia a algo que a mí me ha preocupado desde hace muchísimo tiempo y que sigo con ello. Yo no sé si las cosas que he podido decir y que pueda decir aquí incluso, que por otra parte no son nada novedosas, son de verdad así, o si el tiempo dirá que no es de esa manera, ¿no? Es decir, la cruz de piedra que hoy está en esa rotonda no estaba en ese momento, en ese sitio, perdón, sino que estaba delante de la ermita de San Cristóbal. Y hay esa corresponde al año 1560, pero que hay, por lo visto, sustituyendo a otra muy anterior. Se coloca allí la cruz porque es allí donde matan al Mensei Benitomo Bencomo, delante del lugar de la ermita de San Cristóbal, que seguramente del sitio que luego se colocaría la ermita, no sé cuándo, porque es una discusión que yo no voy a entrar en ello, que está recogida en el librito ese de la laguna al que me referí, vinculado además, claro, con San Cristóbal, que ahí hay también otros elementos simbólicos que yo trato en el otro libro, ¿verdad?, para entendernos. Pues yo pienso que sí, el tiempo dirá si es o no es, pero de hacerlo, ¿no? Y por eso yo me atreví a poner en interrogante de si allí pudo haber estado, aunque fuese una pequeña capilla en su momento, don Fernando Guanarteme. Porque como quiera que el adelantado don Alonso Fernández de Lugo, les pongo el don porque esa es su categoría en ese contexto, históricamente no podemos salir de ello, ¿verdad? Y que él se hace o manda hacer su ermita de San Miguel, de su santo protector, como él dice, frente a sus casas, o lo que hoy son el convento de las monjas catalinas, las monjas dominicas, pues cabía pensar que él se iba a enterrar allí y el otro personaje importantísimo, porque tenía todos los parabienes de los reyes en esa zona de San Cristóbal. Es posible, yo lo dejo simplemente en interrogante, pero trato de explicar los argumentos para hacerlo. Y si eso es así, la pregunta es si de verdad, como consecuencia de ello, la ermita de San Roque está colocada cerca del punto donde ya lo había expresado don Buenaventura Bonet y Reverón en un trabajo de los años 40, es donde mataron a su hermano, el hermano del Mensei Benitomo, digamos el Achimensei, o su hermano, porque formaba parte de ese grupo de parentesco tan especial que forma el mundo de los guanches, como recuerdo de un acto que para él, para el conquistador en este caso, fue un acto simbólico, ¿no? Digamos, tener, como por decirlo de alguna manera, todo ese mundo que fue en el que él se asienta, en el que él se ubica, él está encima de a los que ha vencido. Quizás yo me he dejado llevar por utilizar los mismos esquemas del mundo griego, del mundo romano, o incluso de los castellanos en México, cuando colocan la Basílica de Guadalupe encima del templo de Teotihuacán, ¿no?, el propio centro del Distrito Federal de México. No lo sé, pero lo propongo como una posibilidad. Quería, si me permiten, aunque no es cosa que suelo hacer normalmente, para terminar lo que he dicho y no cansarles demasiado, no me gusta hacerlo, pero la idea de la conclusión me la dio Laura y entonces aproveché la conclusión que ya está escrita en el libro y que ustedes tendrán la oportunidad de leerlo cuando buenamente puedan y que yo se los voy a leer con su permiso. Repito que no suelo hacerlo, pero que en este caso me parecía que era oportuno hacerlo, ¿no? Quien haya seguido la lectura de este pequeño texto habrá podido comprobar que son bien pocas las aportaciones del autor a la conocida como Batalla de la Laguna, ya que solo ha pretendido reunir los aspectos que ha considerado más oportunos sobre lo que fue un episodio histórico imprescindible conocer con un poco de detalle para entender un acontecimiento singular
en la historia de Tenerife, el hito que marca el inicio de una nueva sociedad y con la que termina una historia que había durado unos 1500 años desde que a los inicios de la era fue poblada por gentes pertenecientes a una de las muchas etnias libio-bereberes norteafricanas que por esa fecha comenzaron a poblar este archipiélago. Y con ello, el autor ha pretendido también explicar la probable función que desempeñaron algunos edificios que, aunque ubicados en sus inicios en la periferia de la villa de San Cristóbal, son hoy un referente singular que se hallan integrados en la morfología de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. Recordarles también, por si me despisté antes, que don Antonio también es miembro de honor del SICOP. La verdad es que este libro se va a hacer un libro de divulgación imprescindible. Como decía muy bien don Antonio, marca ese principio del fin de una sociedad o de una continuidad de otras dos sociedades, y va a ser una obra imprescindible en la que además aborda, como decía, todo el tema de hitos, de símbolos, de bienes inmuebles relacionados, y también la figura de esos 4 personajes imprescindibles y protagonistas de esta batalla de la Laguna. Me gustaría finalizar con los agradecimientos y no olvidándome de algo que hemos hablado don Antonio y yo también, y que es que, bueno, hace ya un par de años solicitamos al Cabildo Insular de Tenerife, a la Consejería de Patrimonio Histórico, la cesión de alguna de las salas del bien de interés cultural que constituye o que es la Casa Estebanes Borges, que está precisamente en Gracia, porque teníamos mucho interés en que esta batalla y todo lo que sucedió alrededor de la misma, pues figurase y estuviese en un centro de interpretación, pues todos los contenidos en relación a las mismas. Esperemos que a lo largo de este mandato eso pueda ser una realidad. Y luego decirles que ahora, cuando finalice el acto, por supuesto, tienen todos ustedes un libro a su disposición. Si no diesen, pues en la Concejalía de Patrimonio Histórico vamos a seguir repartiéndolos. Van a disfrutar mucho de la obra. Muchísimas gracias, don Antonio. Voy a dar las gracias en primer lugar a don Antonio. Con don Antonio ya hemos establecido un nexo, un lazo también que va más allá del trabajo a nivel profesional y que se ha convertido en... Porque don Antonio es tan generoso que solo da, solo sabe dar, da conocimiento, sabiduría, tiempo, y no tengo palabras para agradecerle todo lo que le ha dado a este municipio a través de toda esa sabiduría y generosidad. Desde que lo llamé, hace varios años ya, ha colaborado con esta concejalía para muchas cuestiones, como ustedes saben, redactando informes para el tema de la antigua cárcel, para cuestiones de yacimientos arqueológicos como el del Becerril, para la redacción de distintos libros y publicaciones. Así que, don Antonio, muchísimas gracias por todo. Ha sido un honor trabajar con usted y espero que, y estoy segura de ello, que sea cual sea el color político de la próxima corporación, que próximamente pues, va a iniciar su andadura, que don Antonio siga aportando tanto como ha hecho hasta ahora. Y luego quiero también finalizar agradeciendo desde luego a don Roberto Perdomo, a todos ustedes por su amable asistencia en la tarde de hoy y a todo el personal del ayuntamiento que ha colaborado en alguna parte de alguna de las fases del procedimiento administrativo que hace que hoy podamos estar presentando este libro. Y especialmente a la compañera, para mí ya es una compañera también, doña Fátima Melián, la historiadora de Patrimonio Histórico. Muchísimas gracias por haber venido y que disfruten del conocimiento que nos aporta este gran libro, les decía, imprescindible. Muchísimas gracias.